¿Os imagináis un fondo de inversión que obtiene una rentabilidad de un más 20% en el año y que le hace perder dinero a la mayoría de sus partícipes? O por contra, ¿os imagináis un fondo de inversión que obtiene una rentabilidad negativa en el año de un menos 20% y que aún así le hace ganar dinero al 90% de sus inversores? Pues bien, aunque parezca increíble, esta circunstancia se puede dar. Y es que en el mundo de los fondos de inversión, el tamaño no importa, pero la variación brusca del mismo sí y mucho. Dejadme que os explique esta situación poniéndoos un ejemplo. Imaginamos que se constituye un fondo de inversión con fecha 1 de enero con un patrimonio de 1 millón de euros. Bueno, no sería un fondo de inversión, sería un compartimento, pero nos sirve para el ejemplo que os queremos poner a disposición. Imaginemos que ese fondo de inversión se constituye con 100.000 participaciones de un valor liquidativo de 10 euros cada una. Durante los primeros 6 meses de la vida del fondo, las cosas van muy bien y el fondo obtiene una rentabilidad positiva del 20%. Si consideramos también la situación de que durante ese periodo de 6 meses no ha habido ningún tipo de alteración en el patrimonio de ese fondo, es decir, no ha habido ninguna nueva aportación ni ningún nuevo reembolso, nos encontraremos con que a fecha 30 de junio el patrimonio de ese fondo ha pasado a ser de 1.200.000 euros, 1 millón el patrimonio inicial de fecha 1 de enero y los 200.000 euros es el beneficio bruto obtenido, descontadas comisiones, gastos, etcétera, a lo largo de ese periodo de tiempo, y por consiguiente el valor liquidativo de la participación a fecha 30 de junio ha pasado a ser 12 euros. Ya sabemos que el valor liquidativo se calcula por dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones que lo constituyen. Imaginemos que con fecha 1 de julio, y atraído por la espectacular evolución del fondo de inversión, se produce una aportación extraordinaria al mismo por importe de 48.800.000 euros. Es decir, que el patrimonio del fondo pasa a ser de 50 millones de euros y para eso se han tenido que suscribir 4.066.666 nuevas participaciones de valor liquidativo 12 euros cada una. Imaginemos que la segunda parte del ejercicio no es tan buena. La estrategia del fondo cambia o gestionar un patrimonio de 50 millones no tiene nada que ver con gestionar un patrimonio de 1 millón de euros, ni las rentabilidades posibles obtenidas en un caso o en el otro, pues requieren unas habilidades y unas, digamos, técnicas distintas. Bueno, por las razones que sean, en la segunda parte del año el fondo va mal y obtiene una rentabilidad en ese periodo de 6 meses negativa de un 10%. Eso significa que en términos absolutos, por un lado, el patrimonio del fondo de inversión a fecha 31 de diciembre pasa a ser de 45 millones de euros y la rentabilidad en términos absolutos de ese fondo, de lo que es la cuenta de explotación, la cuenta de pérdidas y ganancias del vehículo, porque ya sabemos que todos los fondos de inversión, más allá de las rentabilidades porcentuales y las rentabilidades de las participaciones, tiene una cuenta de pérdidas y ganancias que arroja un resultado a final del ejercicio, pues el resultado, como digo, a final del ejercicio del vehículo es de menos 4.800.000 euros. Los 200.000 euros de beneficio que obtuvo en el primer semestre del año, menos los 5 millones de pérdida obtenidos en el segundo semestre del año. No obstante, ese patrimonio de 45 millones de euros, dividido entre el número de participaciones totales que tiene el fondo, que recordemos que eran 100.000 en el momento de su constitución, a fecha 1 de enero, y los 4.066.666
que se suscribieron con la entrada de nuevo patrimonio a fecha 1 de julio, pues si dividimos esos 45 millones de patrimonio entre el número de participaciones totales, quiere decir que el valor liquidativo del fondo a fecha 31 de diciembre del año en cuestión es de 10,8. Pues bien, la rentabilidad de los fondos de inversión se mide siguiendo la metodología del TWR, el Time Weighted Return, impuesta por las normas Gibbs. Es decir, que la rentabilidad de un fondo de inversión es la diferencia entre el valor liquidativo de una fecha determinada y el valor liquidativo de otra fecha anterior, dividido entre el valor liquidativo, o sea, el valor liquidativo final menos el valor liquidativo inicial, dividido entre el valor liquidativo inicial. Como la mayoría de los fondos de inversión, a la hora de presentarnos sus resultados, su rentabilidad y sus logros, tienen en consideración años completos, la rentabilidad del año 2019, la rentabilidad del año 2020, la rentabilidad del año 2018, nos encontramos con que este fondo, que ha hecho perder nada menos que 4.800.000 euros de resultado bruto para un patrimonio que ha fluctuado entre el 1.000.000 de euros en el primer semestre y los 50 millones en el segundo semestre, que por tanto ha hecho perder dinero a la mayoría de sus partícipes, que son los que entraron en fecha 1 de julio, aún así arroja un resultado positivo en el año de un 8%, por la diferencia entre los 10,8 de valor liquidativo a fecha 31 de diciembre y los 10 euros de valor liquidativo inicial en el momento de la constitución del fondo. Pues bien, esto es algo que hay que tener muy en consideración, sobre todo para aquellos inversores que a la hora que se fijan demasiado en las rentabilidades pasadas de los fondos de inversión. Yo tengo aquí delante, que evidentemente no voy a mostrar para evitar cualquier tipo de problema, un listado con fondos de inversión con rentabilidades muy variadas, donde una importante mayoría, algunos además de casas muy importantes, o sea, no estamos hablando de fondos pequeños y demás, en los cuales la rentabilidad acumulada, incluso en periodos de 3 años, 5 años, según datos de Morningstar, sigue siendo positiva y muy superior a su benchmark, etcétera, etcétera, pero que han sido obtenidos con variaciones patrimoniales tremendamente significativas. Y en algún caso se observa claramente cómo pues más del 70% de sus partícipes han perdido importantes cantidades de dinero, a pesar de que el fondo sigue ofreciendo datos, según Morningstar, positivos en términos de rentabilidad. Esto es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta. Yo mismo la sufrí el año pasado en sentido contrario, es decir, claro, cuando en mi caso, yo gestiono patrimonio propio, ¿de acuerdo? Con lo cual a mí este tipo de alteraciones yo hago aportaciones y reembolsos al fondo en función de mis propias necesidades y mis propias disponibilidades. Pero a mí lo que me importa es el resultado en términos absolutos, no el resultado medido en términos relativos según el Time Weighted Return. A mí las variaciones de valor liquidativo no me importan tanto. Yo lo que quiero es ver cuál es mi saldo a final de año. Y lo que ocurrió es que, pues acabé el año con un menos 20% de rentabilidad comparado el valor liquidativo a fecha 1 de enero con el valor liquidativo a fecha de 31 de diciembre, cuando realmente mi rentabilidad en términos brutos, que fue negativa el año 2020, pues apenas llegó no llegó apenas al 2% de lo que es el importe total del patrimonio gestionado. Pues bien, este tipo de situaciones, como digo, se pueden dar, hay que tenerlas muy en cuenta y sobre todo, claro, a mí se me ocurren algunas circunstancias en las cuales, mentes maliciosas, que espero que no las haya por ahí, se les pudiese ocurrir, imaginemos, constituir 5 vehículos a la vez.
cada uno de ellos con estrategias distintas. Como consecuencia, a lo largo de un periodo de tiempo con patrimonios patrimonios pequeños, es decir, algo que una gestora, incluso de tamaño medio, se pudiera permitir, ¿no? De 1 millón de euros cada uno. De esos 5 vehículos, estoy seguro de que uno, con alguna de sus estrategias, va a obtener algún resultado extraordinario en ese periodo de tiempo temporal, en ese año del que hablamos. Imaginemos que transcurrido ese primer año, los 4 vehículos que le ha ido mal, pues los hace desaparecer, porque digamos que han nacido con recursos propios, y el vehículo exitoso de los 5, digamos, se empieza a comercializar de una manera activa. Ese vehículo exitoso que en ese primer año ha podido obtener pues esa rentabilidad que hablamos antes del 20%, va a vivir de las rentas en los próximos 2-3 años, de forma que aunque la estrategia no sea tan buena, si son capaces de conseguir entradas de fondos importantes en ese fondo, insisto, atraídos por la rentabilidad espectacular obtenida en sus primeros meses de vida, aunque la rentabilidad de los años siguientes no sea buena, hablemos de, no sé, pérdidas, pero que se quede en simple dígito, esa rentabilidad positiva del primer año, obtenida con un patrimonio muy pequeñito, va a suponerles un crédito en términos de rentabilidad muy atractivo, de forma que puedan seguir dando rentabilidades en periodos de 3 años, 5 años positivas, con fondos evidentemente muy superiores y obteniendo por parte de la gestora en forma de comisiones y demás, pues unas rentabilidades que compensen esa posible pérdida que se pueda dar. Insisto, no vamos a ser mal pensados, seguro que esto no se le ocurre a nadie y bueno, pues simplemente es una idea maliciosa para acabar el día. Nada más y muchísimas gracias.